En la segunda parte de esta serie hemos visto históricamente a los gobiernos populistas, nacionales y populares, reformistas o como se les llame, hacer más o menos discretamente mutis por el foro y dejar, por acción u omisión, el escenario gubernamental en manos de la derecha. En 2015, 2019 y 2023, esta actitud histórica fue representada por Cristina Kirchner. Intentaremos explicar la causa profunda de esta paradoja que hiere una y otra vez la fe política de vastos sectores populares y pone en cuestión la apologética intelectual del caudillismo. Una novela de Mark Twain, un yanqui en la corte del rey Arturo, cuenta que un joven norteamericano del siglo XIX viaja en el tiempo y aparece en el siglo VI de Inglaterra. No termina de darse cuenta dónde está, que ya es hecho prisionero por un caballero andante. En Camelot, la capital del reino, residen el rey y la corte. En la célebre tabla redonda, los caballeros cuentan sus extraordinarios lances con mitológicos seres. Allí es presentado el yanqui apresado, cuyas extrañísimas ropas no dejan lugar a dudas acerca de sus extraordinarios poderes malignos, por lo cual, a instancias del mago Merlín, consejero del rey, se adoptan drásticas medidas. El yanqui es desnudado, sus prendas incineradas y él encarcelado y condenado a la hoguera. Averigua el yanqui en qué día está y quiere la casualidad que el día de su ejecución sea el 21 de junio de 528, fecha de un eclipse total de sol, cosa que el prisionero conoce, pero que es absolutamente ignorada por el oscurantismo medieval de sus captores. Recordará también el norteamericano que el eclipse había comenzado 3 minutos después del mediodía e ideará entonces una estratagema que no solo representaría la salvación de su vida, sino que además le permitiría apoderarse del poder político del reino. As I know my name, sir. And alive. All right. Now, here's what you do. You go back to that court and you tell them this. If they so much as harm a hair on my head. Ya había sido amarrado al palo de la hoguera y justamente ese mediodía una tea ponía comienzo al encendido del fuego que debería consumir. Your Majesty, look to the sky. Pero es ahí cuando el yanqui grita: ¡que se apague el sol! El rey levanta la vista y observa que algo raro y amenazante ocurre con el sol. Su intuición mágica le hace pensar inmediatamente en que esto era efectivamente obra del extranjero, de las ropas extrañas. Comienza entonces un tenso diálogo del norteamericano con el rey. Name any terms you will, even to the halving of my kingdom. But banish this calamity. Spare the sun.
Con típica intrepidez yanqui, el prisionero asume ser él el que apaga el sol y el que hunde al mundo en la oscuridad. Y a cambio de devolverle la luz y la vida, exige no solo su liberación, sino un nombramiento como primer ministro del rey, con derecho al 1% de las rentas del reino. By my labors, you shall become the mightiest monarch on earth, and England the richest, most prosperous country. Now, Por supuesto, su oferta es aceptada, tras lo cual, y al simple hecho de que el prisionero es liberado, el sol vuelve a aparecer, el rey se le somete y el yanqui, a partir de ese momento, adquiere, además del poder, una súbita y extraordinaria fama y popularidad. Do him homage, high and low, rich and poor, for he has become the king's right hand. Los eclipses de sol hoy no asustan, no porque las multitudes tengan experiencia sobre este asunto. El terráqueo promedio ve un eclipse total de sol cada 375 años. Es el prestigio de su conocimiento científico lo que ha tranquilizado el sentido común frente a los eclipses. Sin embargo, la irracionalidad y la conciencia mágica del siglo VI reaparece entre nosotros en pleno siglo XXI, dominados por un terror subrepticio, pero a otra clase de eclipses. A menudo nos acorralan los eclipses económicos, las recesiones, las depresiones, las crisis y sus secuelas de desocupación, bajos salarios, desaparición de empresas y aumento de la marginalidad social. Pero en este caso no llega al pueblo una explicación científica del por qué ocurren estas desgracias. Retorna entonces a la escena el pensamiento mágico. Hay un discurso para que la clase media emprendedora se autoflagele. Es el de los neoliberales, que apelan al viejo intercambio místico entre el sacrificio y la protección del destino. Dejemos que los empresarios se enriquezcan a costa de la miseria popular, que ya vendrá el derrame de los poderosos en compensación. Eso dice este mito contemporáneo. Ante el pueblo bajo, que en su vida premiosa necesita soluciones inmediatas, el discurso y los personajes son otros. Como el yanqui que hizo creer a la corte del rey Arturo que tenía el poder de recuperar el sol, estos políticos bonapartistas convencen al pueblo de que reciben un país en llamas y que acometen triunfalmente la epopeya de recuperar la economía perdida. La realidad es otra. Lo saben estos políticos, sus asesores económicos y todos los economistas mediáticos de cualquier ideología, aunque lo ocultan cuidadosamente al pueblo. Las crisis, como los eclipses, así como vienen, se van. ¿Por qué? Porque son nada más que una fase, un punto intermedio de algo más amplio que es el ciclo económico.
En la mecánica celeste hay ciclos donde se suceden indefinidamente los días y las noches, o las primaveras, los veranos, otoños e inviernos. En la economía, el ciclo está compuesto por la caída en la crisis, el estancamiento, la reanimación y el auge económico. Según esta publicación, entre 1820 y 1995, o sea, en 175 años de la primera historia argentina, hubo 52 crisis. En promedio, más de una cada 3 años. ¿Es un problema de malos o buenos gobiernos? Sigamos recurriendo a la historia. En el año 1822 hubo una recesión. Gobierno de Rivadavia. ¿Problema de que era unitario y liberal? Bajo los gobiernos de Rosas hubo recesión entre los años 1829 y 1832, entre 1835 y 1840, entre 1844 y 1846, entre 1847 y el 48, entre 1850 y el 51. A lo largo de la historia, ningún gobierno que durara algunos años se salvó de tener una recesión. Del carácter recurrente de las crisis, ya había conciencia en el país hace 150 años. El 15 de enero de 1877, el entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, decía en un discurso al Club Industrial: el campo en que los pueblos debaten sus intereses industriales fue siempre agitado y se halla surcado, hoy como nunca, en el estado actual del mundo, por convulsiones profundas. Llamamos a estas convulsiones crisis, y son flagelos a los que las sociedades más florecientes y ricas se encuentran sometidas frecuentemente. No presentan las crisis, como las revoluciones políticas, el espectáculo trágico de la sangre vertida, sino que encierran dentro de sus sombríos pliegues sufrimientos sin nombre y suelen sobrevenir, como sobreviene a veces la muerte, de improviso o en medio de las prosperidades fugaces de una fiesta. No era el de Avellaneda un discurso teórico. La economía había entrado en profunda recesión y se mantendría así hasta 1878 para volver a caer en 1879. Las recesiones bajo el gobierno de Perón recrudecieron en los últimos años de su mandato, minando la fuerza de la adhesión popular, lo que dio lugar al golpismo que precipitaría finalmente su caída. Como se puede advertir, el ciudadano de a pie no ha sido informado que está condenado a pasar por muchas crisis económicas, al menos mientras viva en una sociedad capitalista. Pero, en el capitalismo, la crisis económica genera las condiciones de su salida.
El país sale de la crisis, la actividad productiva aumenta, aumenta la demanda de empleo, los desocupados empiezan a encontrar empleo y con el tiempo también aumentan los salarios. Y el mago de turno entonces nos dice que eso se debe a su filosofía conductora de una economía de producción con equidad e inclusión social para felicidad de las mayorías populares. Si uno mira la participación de los trabajadores en el salario, en el Producto Bruto, perdón, que es el salario, o sea, la participación que el salario ha tenido en el Producto Bruto. Fíjense, primer gobierno peronista, el segundo es años 74, 75, después fíjense cómo cae, 77 con la dictadura, y los piquitos de arriba son de nuestro segundo gobierno. Por eso dicen que el tercer gobierno kirchnerista o el segundo de Cristina fue malo, claro, fue malo para los angurrientos, para los que nada les alcanza, pero para la Argentina y para los trabajadores el salario permitía llegar a fin de mes y también ahorrar y vacacionar. Esa fue la Argentina que tuvimos. Que no me vengan a decir que hace 70 años que estamos mal. ¡Es mentira! Claro que todos estos bienes están reservados en una proporción más injusta a los que sobrevivieron al poder destructivo de las crisis. En espejo con el ciclo económico, los salarios también son cíclicos. Al caer la actividad económica, aumenta la desocupación y la falta de demanda de empleo hace caer el salario. La reactivación económica, en cambio, hace que, aunque con retraso, el salario tienda a recuperarse junto con el incremento de la demanda laboral. Si observamos la curva del salario durante el proceso militar, presidido económicamente por Martínez de Hoz, tras una brutal baja del salario junto con el golpe, hubo una recuperación que se volvió a perder con la crisis económica de 1980. Se trata de bajadas y subidas bajo un mismo gobierno. La inestabilidad histórica del salario real en Argentina, lo mismo que en Brasil y México, es mayúscula. La curva de este gráfico lo demuestra. Cristina Kirchner debe mucho de su prestigio político a una verdadera recuperación del salario durante el kirchnerismo. Sin embargo, esa recuperación, ¿a qué nivel histórico llegó? El gráfico muestra que el salario real durante el kirchnerismo, si bien tuvo un curso ascendente, su nivel no superó al salario de los 90. Hay una clara tendencia del salario real a la disminución desde los 70 para aquí, y el kirchnerismo no quebró esa inquietante perspectiva. Lo que hizo el kirchnerismo fue recuperar un salario que había caído a su más bajo nivel histórico. Pero esto no es un logro particular de ese gobierno, sino una consecuencia de la consecución del ciclo económico que luego de la depresión económica comienza un periodo de recuperación que incluye al salario. En resumen, Cristina Kirchner, ¿tiene la fórmula para hacer subir los salarios? ¿O bien esa subida no es más que un episodio del sube y baja histórico del salario en la Argentina? Las famosas tasas chinas,
a que crecía la economía en los años posteriores a la depresión económica se habían terminado y la devaluación de 2014 mostraba el ocaso definitivo del boom económico. Consecuentemente, los salarios dejaron de subir y volvieron a desplomarse. El ciclo económico manda y por lo tanto Cristina Kirchner no tiene la receta que dice tener. Los bajos salarios de la época kirchnerista solo aparecen relucientes en comparación con los catastróficos niveles vigentes en tiempos de Eduardo Duhalde, el mecenas político, o los de la hiperinflación de 1989. Pero hay un lapidario agravante. Son salarios que conviven con un aumento de la productividad del trabajo. La productividad del trabajo durante el kirchnerismo, representado aquí por la línea celeste, fue superior a la de los años 90. Mientras tanto, los salarios del tiempo kirchnerista fueron iguales, menores o muy menores. ¿Qué significa esto? Que la participación del ingreso del salario en el producto, ya en disminución con el neoliberalismo, siguió su declive impertérrito bajo el gobierno kirchnerista. Nada de la justicia social enunciada. Este es el lenguaje de los hechos resultantes, mirados con la estadística y no con las alucinaciones del sentido común. El neoliberalismo merece ampliamente ser denostado, pero esa denostación debe hacerse con autoridad moral y no con falacias, no manipulando las deficiencias de la conciencia popular, no con sesgos discursivos que omiten la exclusión social. ¡Es mentira! No tiene Cristina Kirchner el dominio sobre el ciclo económico, como no lo tuvieron ni Irigoyen ni Perón. Ninguno de estos líderes ni sus movimientos políticos pudieron evitar las crisis económicas y los estragos que periódicamente hacen en la economía del pueblo. Ni la concentración económica, la desigualdad y la exclusión social que estas crisis van sedimentando en la estructura de la sociedad. Esta es una realidad tangible, una constatación histórica. Hay que aclarar que ningún país capitalista pudo nunca controlar el ciclo económico y que no se trata de una falencia particular de estos protagonistas, por lo tanto. Y aquí viene la solución al enigma planteado en nuestro segundo video. ¿Por qué los liderazgos populistas argentinos entregaron voluntariamente el gobierno a la antidemocracia, como lo hizo Al Gore a favor de Bush en el año 2000? Irigoyen renunció ante los golpistas porque tenía encima nada menos que la crisis de 1930, imposible de superar para un partido radical. Perón también renunció ante un golpe de Estado por su impotencia ante las recesiones que asediaban su gobierno. Cristina Kirchner, igualmente ante una crisis que hace inviable repetir el gobierno kirchnerista, dejó que Scioli pierda ante Macri y entregó el gobierno al derechista sin votos Alberto Fernández. Dijo hace poco el reputado sociólogo y encuestador Artemio López que Cristina Kirchner, candidata, ganaría en primera vuelta. En el panorama desolador de estas elecciones, este pronóstico era harto plausible,
pero Cristina Kirchner decidió que el candidato fuera el derechista minoritario Massa. El motivo es siempre el mismo: la incapacidad de superar desde sus políticas el escollo del ciclo económico. Ustedes saben cuál es mi postura. Mi Sí, postura es pero que nadie Cristina está no está proscripta y que Cristina tiene que ser candidata, y que si Cristina no es candidata, a los votes. Yo lo dije públicamente. Yo creo que Cristina Me puedo está proscripta equivocar. y tiene De que ser todos los que candidata. participamos en esta Claro. conversación, soy el que menos experiencia tiene, así que el que más... Cristina Porque- resuelve la elección en primera vuelta. Yo no tengo dudas. No te quepa ninguna duda. Igual que hubiera sido el 2010. Cristina resuelve la elección en primera vuelta. Ninguno de los tres grandes líderes, nacionales y populares, quiso dar la cara para encabezar una economía de hambre y penuria popular. Eso hubiera sido desencantar a su base mayoritaria. Prefirieron y prefieren que ese lamentable papel lo desempeñe la derecha. Hechos en la escuela del oportunismo se reservan para replicar el truco del yanqui en la corte del rey Arturo, esperar al fin del eclipse y aparecer entonces como los salvadores del sol económico en socorro de las mayorías populares.